Bien, amigos, estamos a cuánto, 7:40 o 6:45 en todo el país. Ya hace rato, hace un par de meses más o menos, aquí por lo menos en el canal, hemos venido siguiendo todo lo que ha ocurrido desde julio del año pasado con los incendios forestales. Denuncias varias también que han surgido en torno a que habían acciones de parte de los niveles nacional e incluso departamental en algún caso, que pretendían fijar, digamos, nuevos asentamientos en áreas protegidas, por un lado. Se decía que estaban ingresando a lugares que no deberían porque habían bosques que estaban siendo resguardados o deberían ser resguardados. Se hablaba mucho de las quemas, ¿no es cierto? Se hablaba también de otros temas que hacen a el vulnerar, el afectar estas áreas protegidas, estos bosques. Decían que los incendios eran provocados, con el fin de que de una vez, digamos, pasar el fuego, poder asentarse en estos lugares y empezar ya a colonizar de alguna manera. Estos temas han sido recurrentes, no solamente ahora, sino desde ya años atrás, cuando se decía no hay asentamientos nuevos en tales lugares, son áreas protegidas, este es el pulmón del planeta y a pesar de ello siguen entrando personas a talar árboles, a deforestar por un lado, una serie de aspectos que le afecta al medio ambiente. Ya ha habido años en los que hemos estado de repente nosotros quejándonos de que no había lluvias en en algunos departamentos, en algunas regiones del país. Y definitivamente no podemos, digamos, dejar de hablar de esto sin hablar de la deforestación, de los incendios, porque claro, con incendios, lo decíamos, ¿no es cierto? Estos bosques son quienes atraen justamente las lluvias. Sin bosques no hay agua. Y al parecer no hay, o muchas de las autoridades no entienden aquello que están permitiendo de alguna forma que otras personas se desplacen a lugares donde hay o son áreas protegidas, donde hay bosque, enciendan fuego y al final del día tengamos esto que ha ocurrido en, por ejemplo, el oriente del país, desde julio y hasta casi finales de este año. Así que bueno, vamos a hablar del tema con alguien que está muy vinculada a este tema de la defensa y denuncia además de este tipo de hechos que van acabando con los bosques en el país. Voy a saludarle a la senadora Cecilia Requena. ¿Cómo está? Buenos días, senadora. Lamentablemente la contactamos siempre para hablar de esos temas que a uno lo ponen de mal humor, ¿no? Cuando vemos cómo estamos devastando todos los bosques, estamos afectando de tal manera al medio ambiente en el país. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias de todas maneras por dar cabida a estos asuntos que son vitales. En medio de otros problemas tan grandes que tenemos los bolivianos y las bolivianas, no podemos perder de vista estos asuntos que, como digo, ponen en riesgo todo. Porque si ponemos en riesgo la base que nos sostiene, la naturaleza, sus funciones vitales, en este caso, por ejemplo, la generación de lluvias. Este no es un buen momento para hablar de lluvias porque parece que abundaran y en exceso. Lo que no es tanto así, es más o menos cómo ocupamos el territorio que está generando estos desastres. Si ocupáramos el territorio bien, no generaríamos por lo menos no tantos desastres. Y lo mismo pasa arriba. En este momento sí tenemos lluvias en exceso y eso está mal. Buena parte de las lluvias por el cambio climático, y ese es el punto que quiero hacer, está porque hay demasiada humedad en la atmósfera por el calor adicional. Pero estamos perdiendo agua superficial y eso es importante que la gente lo entienda. Con tantas lluvias apenas estamos en 50% de nuestras represas, según información oficial. Entonces, nos tenemos que seguir preocupando por el régimen de hídrico, el régimen que alimenta las lluvias y que genera, por ejemplo, no solo el lago Titicaca, los glaciares, que riega la actividad agropecuaria del oriente y del altiplano, en fin. Y lo que están queriendo destruir, y ahora llego al punto, es eso. Resulta que hace unos meses nos enteramos que hay unos señores de la Tupac que se antojan, porque más o menos así había sido, ¿no? O sea, yo me antojo de tener tierras, que me regalen tierras fiscales. ¿Dónde? Ah, en el lugar más biodiverso del mundo y en un bosque que tiene vocación forestal, pero yo quiero hacer agropecuaria, entonces hago el trámite para que me regalen. Y el Estado les regala. Y lo que quieren es que se les regale tierras en un lugar que solo tiene vocación forestal, insisto, y que desde ahí van a destruir todo el Parque Nacional Madidi y todo el norte de La Paz, que merece tener mejor destino que la Chiquitania. No aprendemos 10 millones, no, 14 millones según Fundación Tierra de hectáreas quemadas con fines agropecuarios.
criminales inclusive, ilegales en gran medida el año pasado. Bueno, este año, disculpe, estoy pensando en 2023 ya. Es 2024 cuando hemos quemado 14 millones de hectáreas. Y estos señores quieren repetir la tragedia que ya hemos vivido en la Chiquitania, pero esta vez en el norte de La Paz, y a eso le llaman desarrollo el norte de La Paz, la marcha al norte, y escriben cartitas para que el Ministerio de Medio Ambiente desafecte, utilicen el término, unas reservas fiscales forestales. Para eso es el bosque tropical amazónico. Hay que cuidarlo, si lo vamos a aprovechar, que sea en pie, no para hacer agropecuaria ahí, porque no tiene vocación agropecuaria. Voy terminando. Esto sería nefasto. La Paz tiene que aprender del desastre de Santa Cruz. Santa Cruz tiene ya problemas graves, crónicos de falta de agua por la destrucción sistemática vía deforestación, desmonte, quemas e incendios de sus ecosistemas. Así que a La Paz no nos pueden hacer lo mismo y vamos a pelear por nuestro norte de La Paz de manera que el bosque empiece a respete. Es lo único sensato que podemos hacer en contexto de crisis climática, destruir nuestros bosques y además es lo peor que podemos hacer, o sea, es agravar el problema. Y de hecho, lo que deberíamos estar haciendo, como ya han hecho otros países, es regenerar el bosque, aumentar bosque, en ningún caso destruir más bosque. Así que nos vamos a oponer con todo lo que tenemos nosotros, que somos parte de una inmensa red que defiende la vida de la sociedad civil, de ONGs y demás, de gente del lugar que se da cuenta, porque además termino, esto es por intereses mezquinos. Hay unas autoridades que quieren tener puestos en el municipio y que para eso quieren acarrear gente dándole tierra para que voten por ellos. Entonces, no, por unos cuantos señores que quieren un salario de no sé cuántos años, 5 años, no podemos destruir lo que más, lo vital en este momento para La Paz, para Bolivia y como es Amazonía, para el mundo entero. Bien, senadora, a ver, a finales de los incendios de este año, cuando estaban ya concluyendo, se habló de que se iba a hacer una pausa ambiental por no sé qué tiempo, que aparentemente solamente para el gobierno, por lo que veo, significaba una pausa a los incendios, a las quemas, ¿no? Y no se está tomando en cuenta como parte de esta afectación estos asentamientos en áreas protegidas, además, en lugares, como usted decía, con vocación forestal, porque claro, ese es creo que principal motivo de que se produzcan estas quemas en gran parte del país y termine como lo que hemos visto este año, de julio a octubre, casi ardiendo el oriente del país y lo que usted decía, 14 millones de hectáreas de bosque perdidas. Qué buena su pregunta, porque va a las causas que nunca han sido abordadas por este gobierno. Ellos creen que de lo que se trata es de apagar incendios, y ni siquiera de apagar incendios. De lo que se trata es de mandar, no sé, tarde un avión, de mandar tarde unos bomberos, de pedir ayuda tarde y después decirnos, miren, hemos mandado tantas toneladas de esto, tantas no sé qué. O sea, hablan de los medios y nunca de los resultados. Los resultados son 14 millones de hectáreas y un poco más quemadas. O sea, un desastre. No me importa lo que usted ha hecho, los falsos afanes, como decimos en La Paz, falso afán. Pero ¿cuáles son las causas de fondo? Es este modelo agropecuario devastador que avanza sobre los bosques de manera absolutamente insostenible y por tanto empobrece al país. Que no me hablen de desarrollo. Esto empobrece al país porque destruyen el suelo. En este momento hay una convención. Hay una COP, una conferencia de las partes del tratado sobre la erosión, o sea, de la desertización en concreto. En el mundo entero, y Bolivia no se libra, estamos destruyendo los suelos que son la base de toda la vida. Perdemos suelo, quiere decir, digamos, tierra fértil. ¿No ve? Y claro, cuando usted deforesta, pierde esa tierra fértil. Y este modelo agropecuario que tenemos hace eso, avanzar sobre los bosques que solo tienen vocación forestal. Por eso es que las medidas del gobierno no son sinceras, porque por un lado hace unas cosas, pero por el otro lado su política agropecuaria, su política hidrocarburífera, su política minera, su política caminera, su política industrial, todo va en sentido contrario. Y es exactamente lo que usted está diciendo. Nosotros, a diferencia del gobierno que dice cosas como esas, pero no las cumple, estamos intentando una ley integral que primero era 003, luego concertamos para salvar esta ley un solo texto con algunos otros senadores, incluido el presidente del Senado, y tenemos la ley 240, que justamente es por los bosques y otros ecosistemas, y justamente aborda estos temas para decir que ya no se puede entregar, no se pueda entregar tierras con vocación, digamos,
para otros fines, sin tomar en cuenta la vocación de la tierra, en este caso forestal, para fines ganaderos o agropecuarios, que además la función económico-social más bien facilite y respete el hecho de mantener el bosque en pie en vez de castigarlo como hace ahora, y tantas otras cosas más que tenemos en ese proyecto de ley por el que seguiremos batallando, porque ese es el punto, o sea, hay que encontrar la solución los problemas de fondo. Y el problema de fondo es la política, en este caso particular, la política agropecuaria, que encima además se junta a la minera, porque yo estoy segura que estos señores que se quieren entrar al medio del bosque, lo que quieren también es hacer minería. Entonces, no podemos de seguir sacrificando el futuro de nuestros niños, el futuro de este país, por los apetitos de unas cuantas personas que tienen la ventaja de disque estar cerca del gobierno y poderle pedir derechos mineros, tierra en medio del bosque, en fin, lo que les da la gana sin ningún tipo de responsabilidad. Y luego, ¿qué hace el gobierno? Los deja ahí tirados. Ni siquiera es que, por ejemplo, como podría ser, hace planes de mecanización para evitar tener que usar la quema, por ejemplo. Ni siquiera utiliza experiencias como Alto Beni para los blancos en La Paz, agroforestales para evitar la quema. No hace nada de eso, solo tira a la gente ahí, entrega un bien común, quiero que se entienda, el bosque en este momento es un bien común del que dependemos todos hoy y mañana, y luego solo permite y facilita la devastación. No lo podemos permitir. Bien, senadora, algo que me preocupa a mí bastante es que simplemente usted y uno que otro asambleísta son quienes andan tocando este tipo de temas, denunciando este tipo de temas. Y cuando la mayoría de los asambleístas están discutiendo temas vinculados a financiamientos, a créditos, en la parte económica, son muy pocos los que están trabajando, digamos, en impulsar este tipo de normas que definitivamente deberían ocupar a todos quienes toman decisiones, porque es muy frecuente ya, y siempre lo charlamos con usted, el tema de avasallamientos a tierras fiscales, áreas protegidas, reservas forestales, es muy común, pero creo que inclusive también los medios de comunicación somos quienes fallamos porque no les estamos dando micrófono a quienes denuncian justamente todo este tipo de avasallamientos, las quemas que hay en estos lugares, asentamientos ilegales, y poco se habla del tema. A propósito, ¿cómo está el tema de la norma, la ley esta que usted está impulsando? Porque, como le digo, poco o nada escucho hablar de ella a otros asambleístas que hoy por hoy salen a los medios de comunicación a hablar de política, del enfrentamiento del MAS, pero no hablar de estos temas que son importantes, y tampoco los he escuchado referirse a que vamos a apoyar el tratamiento de esta norma que va a garantizar de alguna forma que no hayan más asentamientos ni quemas. Muchas gracias a TV Universitaria nuevamente, como dije, por darse tiempo para estos temas, pero no es solo la televisión universitaria, sino es el sistema, la UMSA particularmente, a diferencia de otras universidades que no están diciendo públicamente estas cosas, porque probablemente hay gente que trabaja. Por ejemplo, el ingeniero Bello en la Universidad del Beni trabaja en estos temas. Vincent Boss trabaja también en el Beni en estos temas. Pero de alguna manera, aunque Vincent Boss es mucho más vocal, digamos, habla mucho más, pero usted no sabe la presión bajo la cual están esas personas, particularmente en el Beni, gracias a los ganaderos, que yo no entiendo por si dice que les preocupan los incendios, pero luego se oponen y torpedean, porque no es que ni siquiera hacen una contrapropuesta a la ley. Lo que les preocupa de la ley, para ser francos, ¿qué cosa es? Las multas. No quieren unas multas que sean francamente ridículas. Quieren que se reglamente la 1176. La 1176 son más o menos 16 bolivianos por hectárea, 16 bolivianos por hectárea quemada ilegalmente de multa, porque puede haber quema legal. No, estamos hablando de quema ilegal, y esa no quieren. Entonces han torpedeado eso, y también han generado, y esto es importante y lo voy a decir acá, han generado que la brigada del Beni firme cartas, incluida la gente de comunidad ciudadana. Y obviamente creemos, para decir que no, que se demore, que se retrase, que no sé qué. Y al final, justo antes del fin de la legislatura, hace 3 semanas, 4 semanas, el último día, la última sesión, era un miércoles, quisimos votar esta norma y dijeron que no, y votaron por el aplazamiento del tratamiento de la norma. O sea, la 240 todavía se tiene que tratar y tenemos una oportunidad más, porque si no, si perdemos en la votación, ya no podemos presentarla nuevamente porque no hay otra legislatura. Así que gracias por también llamar la atención sobre esto, porque increíblemente parlamentarios que hablan de medio ambiente, incluso hay una parlamentaria indígena
que no se da cuenta que estamos defendiendo los bosques y por tanto los territorios indígenas como el TIPNIS. Y han votado por el aplazamiento y están haciendo problemas y están mandando cartas de que básicamente, porque nuestra ley habla de mucho más que multas, ese es mi punto. Multas tiene que haber, pero no es pues la solución son los incentivos, la solución es el cambio de políticas públicas, como estaba hablando, función social función social y económica de la tierra o función social que valga el bosque en pie, pero también hablamos, y ahora lo menciono acá, de incentivos para que la gente más bien tienda a proteger el bosque en pie y aprovechemos esos productos que puede dar el bosque en pie para exportarlos o tener mercado nacional asegurado, en fin, asistencia técnica, en fin, financiamiento. De todo eso habla el proyecto de ley, es integral. Pero claro, hay parlamentarios que se dejan confundir, se dejan presionar o sencillamente lo hacen por qué sé yo qué razones, me cuesta entender, y otros que son indiferentes. Sí, nosotros vamos a seguir dando la batalla para que la gente entienda que estamos hablando de algo vital. El hecho de que después de la sequía haya la inundación es una prueba de la crisis climática. ¿Queremos seguir en esto? Bueno, sigamos destruyendo nuestros bosques y va a ser todavía peor. O defendamos nuestros bosques para tener como Costa Rica un desarrollo sostenible y donde tienen mucho mejor condiciones de vida. Así que no me hablen de desarrollo, porque esto es todo lo contrario de desarrollo, es más bien el suicidio colectivo. Y bueno, vamos a seguir dando la batalla también en el legislativo para, en medio de toda la crisis económica, la crisis institucional, la crisis política, que sin duda es importante, también le demos tiempo a estos asuntos que, como decía al inicio, son vitales. Sí, Vitales, no estoy exagerando, uso la palabra de manera bien deliberada, vitales. absolutamente de acuerdo con usted, senadora. Le quiero agradecer por su tiempo, senadora, y cuando por favor tenga algo que denunciar, algo nuevo en materia del avance también de la ley, aquí estaremos para escucharla, para darle el espacio que se necesita para hablar de esos temas. Un abrazo, buena semana. Gracias, hasta la próxima.